Jamás pensé que haría algo así en la intimidad. Pero cuando el miedo a perder a Esteban superó mis propios límites, supe que estaba dispuesta a todo por salvar nuestro matrimonio. A continuación, te cuento mi historia. Cuando Esteban y yo nos casamos, todo era perfecto. Él era mi mejor amigo, mi amante, mi compañero de vida. Éramos esa pareja que se entendía con una sola mirada, que se reía de los mismos chistes tontos, que compartía el tipo de conexión que yo siempre había soñado. No teníamos lujos, pero teníamos lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Sin embargo, todo comenzó a cambiar hace poco más de un año, cuando su madre cayó gravemente enferma. Isabel era su pilar, la persona en la que siempre había confiado para todo. Era fuerte, dominante, y, aunque nuestras personalidades chocaban a veces, sabía cuánto la amaba él. Durante los meses de su enfermedad, Esteban fue alejándose lentamente de mí. Al principio lo entendí, estaba ocupado, preocupado, y exhausto de las largas visitas al hospital. Pero después de que ella falleció, la distancia entre nosotros se volvió permanente. Se convirtió en una sombra de sí mismo. Sus noches estaban llenas de silencios incómodos, y la chispa que una vez nos conectó parecía haberse extinguido. La intimidad, esa parte esencial de nuestra relación, desapareció por completo. Lo más doloroso era que Esteban nunca me daba explicaciones. Cada vez que intentaba acercarme, me rechazaba con excusas vagas, diciendo que estaba cansado o que simplemente no tenía ganas. Me encontraba sola en nuestra cama, abrazando mi almohada y preguntándome en qué había fallado. ¿Había algo mal en mí? ¿Ya no le resultaba atractiva? La duda y el miedo se apoderaron de mí. Lo amaba tanto, y la idea de perderlo, de perdernos, me aterrorizaba. ¿Cómo podía salvar lo que una vez habíamos compartido si él no estaba dispuesto a dejarme entrar? Una noche, después de varios intentos fallidos de reconectar con él, me derrumbé. Las lágrimas fluyeron mientras me sentaba sola en la oscuridad de nuestro dormitorio. Me sentía impotente, como si no pudiera hacer nada para detener la distancia entre nosotros. Fue en ese momento de desesperación cuando decidí llamar a mi mejor amiga, Andrea. Andrea siempre había sido una mujer fuerte, segura de sí misma, con una visión sobre la vida y las relaciones mucho más abierta que la mía. Mientras yo siempre me había considerado conservadora, respetuosa de ciertos límites en la intimidad, Andrea era completamente opuesta. Solía bromear diciendo que no había nada en la intimidad que no mereciera ser explorado. A veces, eso me hacía sentir incómoda, como si su libertad contrastara demasiado con mi manera de ver las cosas. Pero esa noche, la llamé porque sabía que ella, con su experiencia y su confianza, podría darme un consejo que ninguna otra persona me daría. Andrea, dije con voz temblorosa cuando contestó el teléfono, no sé qué hacer. Estoy perdiendo a Esteban, ya no somos los mismos. No tenemos intimidad y siento que se está alejando de mí cada vez más. Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara. Andrea siempre tenía la capacidad de leerme mejor que nadie, y sabía que lo que estaba pasando entre Esteban y yo iba más allá de lo superficial. Después de escucharme desahogarme sobre la distancia, sobre la falta de contacto, sobre cómo sentía que mi matrimonio estaba al borde del abismo, finalmente me dijo: Raquel, entiendo que estés asustada, pero quiero que pienses en algo. A veces, cuando la vida nos sacude, la única manera de reconectar es atreviéndonos a hacer lo que nunca pensamos que haríamos. Lo que necesitas hacer es salir de tu zona de confort. Tienes que sorprenderlo, hacer que vuelva a verte como esa mujer irresistible que siempre ha amado. Me quedé en silencio al escuchar sus palabras. Sabía que Andrea tenía razón en un sentido, algo tenía que cambiar. Pero la idea de sorprenderlo me asustaba. ¿A qué se refería exactamente? Yo siempre había visto la intimidad como algo natural, sin necesidad de grandes gestos o estrategias complicadas. Lo que Andrea estaba sugiriendo sonaba a algo más atrevido. ¿Qué quieres decir con salir de mi zona de confort? Pregunté, sin saber si quería realmente escuchar la respuesta. Andrea rió suavemente al otro lado del teléfono. Raquel, escúchame. Estás atrapada en una rutina, y no te das cuenta de que él también lo está.
Esteban está lidiando con su propio dolor, pero eso no significa que no te necesite. Solo que ahora necesita algo diferente. Tienes que recordarle quién eres, hacerle ver que sigues siendo esa mujer que lo vuelve loco. Y para eso, tienes que usar todas las herramientas que tienes. Y sí, estoy hablando de la intimidad, pero no como siempre la has entendido. Me estremecí un poco al escucharla. La forma en que lo decía me hacía sentir vulnerable, expuesta. Pero también había algo de verdad en lo que decía. La chispa entre Esteban y yo se había apagado, y yo no había hecho nada para intentar encenderla de nuevo. Siempre pensé que, al ser su esposa, el amor que compartíamos bastaba, que no necesitaba ser más que ser yo misma. Pero, ¿y si eso ya no era suficiente? Pero Andrea, no soy como tú. Nunca he sido ese tipo de mujer, dije en voz baja, admitiendo algo que me pesaba más de lo que quería reconocer. Raquel, no tienes que ser como yo. No te estoy diciendo que cambies quién eres, solo que explores partes de ti misma que quizá nunca has descubierto. El hecho de que seas conservadora no significa que no puedas ser sensual, provocativa y atrevida con tu propio esposo. Lo que sucede entre ustedes dos es solo de ustedes. No hay reglas en la intimidad, salvo las que ustedes decidan. Andrea continuó hablando, explicándome en detalle lo que quería decir. Me habló de cómo el deseo y la conexión física no siempre seguían las mismas normas. Me sugirió empezar por pequeños gestos, como tocar a Esteban de manera más intencional, besarlo de una manera que no esperara. Haz que vuelva a desearte, pero hazlo desde un lugar de amor y cuidado, me dijo. Me sugirió usar mi cuerpo de maneras que nunca antes había considerado, permitiendo que mis manos, mis labios, mis movimientos lo guiaran hacia una reconexión más profunda. Aunque la idea me asustaba, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que esto fuera lo que necesitábamos para salvar nuestro matrimonio. Después de todo, Esteban y yo nos habíamos amado con locura. Si había una manera de recuperar eso, debía intentarlo. Aún así, el miedo persistía. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si él no respondía? ¿Qué pasaría si hacía todo lo que Andrea me había sugerido y Esteban seguía distante? Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, mi mente estaba llena de dudas y nerviosismo. Esteban estaba acostado en nuestra cama, como siempre, mirando el techo con esa expresión distante. Me detuve un momento antes de acercarme. El corazón me latía rápido, y mis manos temblaban ligeramente. Pero también había una pequeña chispa de determinación en mi interior. No podía seguir permitiendo que esta distancia creciera. Si iba a salvar nuestro matrimonio, tenía que ser valiente. Me acosté junto a él, y en lugar de abrazarlo como siempre lo hacía, me acerqué de una manera diferente. Mis manos comenzaron a recorrer suavemente su brazo, y mis labios buscaron los suyos, pero no de la manera habitual. En lugar de un beso suave y rápido, lo besé con más intención, permitiendo que mis labios se movieran lentamente sobre los suyos, explorando, recordándole lo que una vez habíamos compartido. Mi corazón latía con fuerza mientras lo hacía, esperando ver cómo reaccionaba. Al principio, noté que estaba sorprendido. Podía sentir su cuerpo tensarse ligeramente, como si no estuviera seguro de cómo responder. Pero no me detuve. Mis manos se movieron por su pecho, acariciando su piel de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Quería que sintiera que aún lo deseaba, que aún lo amaba con todo mi ser. Sentí como su respiración empezaba a cambiar, volviéndose más profunda. Sus manos, que al principio habían estado quietas, comenzaron a moverse lentamente, buscando mi cuerpo con una cautela que no había sentido en mucho tiempo. Fue en ese momento que supe que estaba logrando algo. Seguí avanzando, recordando todo lo que Andrea me había dicho. Usé mis labios, mis manos, mi cuerpo entero para reconectarme con él. No solo lo hacía por su placer, sino también por el mío. Había algo poderoso en esa entrega, en ese acto de vulnerabilidad mutua. En cada beso y caricia, sentí que estaba sanando nuestras heridas, cerrando esas brechas que el tiempo, el dolor y la distancia habían abierto entre nosotros. Cada movimiento, cada gesto era una declaración silenciosa de amor, un recordatorio de lo que habíamos sido y de lo que aún podíamos ser. Era como si,
Por primera vez en meses, Esteban comenzara a permitirse sentir de nuevo. Sus manos, al principio tímidas, se volvieron más firmes, más seguras. Sus labios, que antes habían estado distantes, comenzaron a responder a los míos con una urgencia que no había sentido en mucho tiempo. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de él, como si por fin hubiera decidido dejar atrás el peso de su dolor, de su pérdida, y simplemente permitirse estar presente conmigo. No fue solo una cuestión física, aunque lo que sucedió entre nosotros esa noche en la intimidad fue más intenso y profundo que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. No, era algo más. Era una reconexión emocional, un momento en el que ambos nos permitimos ser vulnerables, en el que dejamos de lado nuestras barreras y nos entregamos el uno al otro sin reservas. Me sorprendió lo liberador que fue para mí también. Durante meses, había estado viviendo con miedo, con la sensación de que estaba perdiendo a mi esposo y, en cierto modo, a mí misma. Había dejado que la inseguridad me definiera, que mis temores me alejaran de él, cuando lo que realmente necesitaba era permitirme ser abierta y honesta sobre lo que quería, sobre lo que ambos necesitábamos. Esa noche no solo me reconecté con Esteban, sino también conmigo misma. Me di cuenta de que ser vulnerable, ser atrevida y auténtica, no era algo de lo que debiera avergonzarme, sino algo que podía fortalecer nuestra relación. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, abrazados en la oscuridad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por primera vez en meses, creía que había un futuro para nosotros, que podíamos superar esto, juntos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Esteban seguía allí, abrazándome como solía hacerlo. Su respiración era suave y regular, y pude sentir el calor de su cuerpo junto al mío. Cerré los ojos por un momento, disfrutando de esa sensación de cercanía, de conexión. Me sentía diferente, como si algo dentro de mí también hubiera cambiado. Andrea tenía razón. A veces, la clave para salvar lo que amas es atreverte a hacer lo que nunca pensaste que harías. Esa mañana, mientras preparábamos el desayuno juntos, pude ver pequeños cambios en Esteban. No eran drásticos, pero eran significativos. Me sonrió de una manera que hacía mucho tiempo no veía, y sus manos, mientras me pasaba el café, se demoraron un poco más en las mías. Esa chispa, la que pensé que habíamos perdido para siempre, comenzaba a brillar de nuevo, aunque fuera débilmente. Sin embargo, no todo fue perfecto. Aunque había avances, también hubo momentos de retroceso. Había días en los que Esteban volvía a cerrarse en sí mismo, especialmente cuando algo le recordaba a su madre. Pero esta vez, en lugar de alejarme o sentirme rechazada, entendí mejor lo que estaba pasando. Sabía que su dolor no tenía nada que ver conmigo, y que la clave estaba en estar allí para él, sin presionarlo. Me di cuenta de que el proceso de sanación no sería lineal, pero que, si seguíamos caminando juntos, eventualmente llegaríamos a un lugar mejor. En los días que siguieron, comencé a aplicar más de las enseñanzas de Andrea, no solo en la intimidad, sino también en nuestra vida cotidiana. Me di cuenta de que el contacto físico era solo una parte de la ecuación. También necesitábamos reconectarnos emocionalmente, aprender a comunicarnos de nuevo, a confiar el uno en el otro. Comencé a hablar con Esteban de manera más abierta sobre mis propios miedos e inseguridades, sobre cómo me había sentido durante esos meses en los que había estado ausente emocionalmente. Y, para mi sorpresa, él también empezó a abrirse. Me habló del dolor que había sentido al perder a su madre, de cómo se había sentido tan abrumado por su duelo que no había sabido cómo manejar sus emociones. Había creído, erróneamente, que distanciarse de mí era una manera de protegerme de su propio sufrimiento. No quería que vieras lo roto que estaba, me dijo una noche, mientras estábamos acostados en la cama. Sentía que si te alejaba, podría mantener todo bajo control. Pero lo único que hice fue lastimarte, y lo siento tanto, Raquel. Sus palabras me conmovieron profundamente. No había sido fácil para él admitir lo que sentía, pero el simple hecho de que lo hiciera era un signo de que estábamos avanzando en la dirección correcta. Lo abracé con fuerza, dejándole saber que lo entendía, que estaba dispuesta a seguir luchando por lo nuestro. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación comenzó a sanar.
No fue un proceso rápido ni sencillo, pero cada pequeño paso que dábamos juntos nos acercaba más. Volvimos a reírnos, a disfrutar de nuestra compañía, y poco a poco, la intimidad que habíamos perdido comenzó a florecer de nuevo. No se trataba solo de los momentos en la cama, sino de los pequeños gestos, una caricia en el brazo mientras cocinábamos juntos, un beso en la mejilla antes de salir al trabajo, una mirada cómplice en mitad de una conversación. Eran esas pequeñas cosas las que empezaron a reconstruir lo que habíamos perdido. Pero lo más importante fue que ambos aprendimos a ser más honestos, más abiertos el uno con el otro. Esteban dejó de sentir que tenía que cargar con todo su dolor solo, y yo dejé de temer que cada pequeño desacuerdo o distancia fuera el principio del fin. Nos dimos permiso para ser imperfectos, para tener días malos, pero también para buscar siempre el camino de regreso el uno al otro. Al final de todo, me di cuenta de que esta experiencia no solo había salvado nuestro matrimonio, sino que también me había transformado a mí. Había aprendido a dejar de lado mis propios miedos y dudas, a ser más atrevida y vulnerable en la intimidad, pero también a no tener miedo de mostrar mis propias emociones y necesidades. Entendí que el amor no es algo estático, sino algo que debe ser cultivado constantemente, incluso en los momentos más oscuros. Andrea había sido una guía invaluable en este proceso, pero también aprendí que cada relación es única, y que lo más importante es encontrar lo que funciona para ti y tu pareja. No hay fórmulas mágicas, no hay soluciones rápidas. Solo hay trabajo, comunicación, y una voluntad mutua de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me sentí profundamente agradecida. Agradecida por haber tenido el valor de tomar un camino que me asustaba, agradecida por tener una amiga como Andrea que me empujó a salir de mi zona de confort, y sobre todo, agradecida por Esteban, por estar dispuesto a sanar junto a mí. Nuestra relación nunca volvería a ser exactamente como era antes, pero tal vez eso no era algo malo. Habíamos pasado por una prueba que nos había fortalecido de maneras que nunca habíamos imaginado. Habíamos aprendido que el amor verdadero no es solo pasión o romance, sino también paciencia, comprensión y, a veces, la voluntad de reinventarse. Miré a Esteban mientras preparaba café una mañana y sonreí para mí misma. Sabía que aún teníamos mucho por delante, pero también sabía que lo más difícil había quedado atrás. Habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro, y eso era lo más importante. Al final, lo que más me quedó de esta experiencia fue una sensación de esperanza. A veces, el amor necesita ser desafiado, sacudido, para que podamos ver lo fuerte que realmente es. Habíamos pasado por momentos oscuros, pero habíamos salido al otro lado, más unidos que nunca. Y por eso, me sentía profundamente agradecida, no solo por lo que habíamos superado, sino también por lo que aún nos esperaba juntos. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. En la noche en silencio, solo yo aquí me siento, con recuerdos que duelen, un amor perdido en el viento. Pero tu luz en la oscuridad es la guía para mi verdad. Voy a luchar, voy a despertar, porque sé que hay más. En tu abrazo vuelvo a hallar la chispa que creí perder. En tus ojos una promesa de un amor que vuelve a florecer. No importa lo que venga más, si en tu corazón vuelvo a estar, volveré a empezar como el sol al amanecer. Cada palabra tuya es un sueño que despierta. Cada caricia es un faro que en la tormenta me guía. Y aunque el miedo quiso ganar, tu amor es lo que me hace amar. Voy a creer, voy a sanar, porque esto es real. En tu abrazo vuelvo a hallar la chispa que creí perder.
sol al amanecer. En tu abrazo vuelvo a hallar la chispa que creí perder. En tus ojos una promesa de un amor que vuelve a florecer. No importa lo que venga más, si en tu corazón vuelvo a estar, volveré a empezar como el sol al amanecer. No hay sombra que pueda ocultar la luz que en ti vuelvo a hallar. Cada paso que damos es un nuevo empezar. En tu abrazo vuelvo a hallar la chispa que creí perder. En tus ojos una promesa de un amor que vuelve a florecer. No importa lo que venga más, si en tu corazón vuelvo a estar, volveré a empezar como el sol al amanecer. Volveré a empezar como el sol al amanecer. En tu amor siempre estaré, volveré a ser.